Primera de Corintios, capítulo número 15. Si usted ha estudiado un poquito acerca de la historia, se ha dado cuenta que existieron una gran cantidad de crucifixiones a través de los años. Era tal la demanda de las crucifixiones en aquella época, hecha por los romanos, que la historia dice que escaseaba la madera para crucificar a las personas. Pero, ¿por qué la crucifixión del Señor Jesucristo trascendió tanto? ¿Por qué hasta este momento seguimos hablando de ella? ¿Qué fue de diferente? Es más, ¿quién fue este Jesús quien dividió la historia entre antes de Cristo y después de Cristo? ¿Qué hizo tan espectacular y tan trascendente su crucifixión? ¿Qué lo hace diferente a otras crucifixiones? Porque hubo una gran cantidad de crucifixiones. ¿Qué hace a este personaje diferente a otros líderes religiosos como Mahoma, como Buda, como Gandhi, entre otros, porque hay muchos más? Precisamente su tumba está vacía. Si ustedes van al sepulcro de Confucio, está ocupado. Si ustedes tienen la oportunidad de ir al sepulcro de Buda, está ocupado. Si ustedes van al sepulcro de Mahoma, está ocupado, pero el sepulcro del Señor Jesucristo está vacío. Precisamente la resurrección es lo que lo hace extraordinario, es lo que lo hace diferente a todas estas religiones y líderes y crucifixiones, que su tumba está vacía. Todas las religiones del mundo están basadas en filosofías y en pensamientos, con excepción de 4 que están basadas en personajes, de las cuales solo el cristianismo es el único que dice que la tumba de su líder está vacía. Está vacía. Como pueden ver ustedes, es muy importante la resurrección. Es tan importante que incluso Pablo se tomó todo un capítulo, que por cierto es largo, para defender la resurrección. Ve conmigo por favor a Primera de Corintios capítulo 15 y comencemos en el versículo 14. ¿Será en verdad relevante la resurrección? Martín Lutero decía: si Cristo no hubiera resucitado, el mundo habría quedado en tinieblas y nosotros habríamos perecido. Juan Calvino llegó a decir: la resurrección es el triunfo sobre la muerte, el pecado y el infierno, y sin ella el nombre de Cristo es vacío y su muerte inútil. Así de importante es la resurrección. Muchos hablaron y dijeron acerca de la resurrección, de la importancia, pero el que pienso fue más allá fue el apóstol Pablo. Miren lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 14. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 14, dice lo siguiente: y si Cristo no resucitó, vana. Y subrayen esa palabra, vana es entonces nuestra predicación. Y la vuelve a repetir, vana es también nuestra fe. Pablo usa la palabra vana. Y aquí hace una suposición para que la iglesia de aquella época y Believers Fellowship se dé cuenta la importancia de la resurrección. Él usa una palabra muy fuerte para mostrarnos el impacto de la suposición si Cristo no hubiera resucitado. En el griego original da la idea de vacío, hueco, sin contenido, nada por dentro. Era usada para describir una vasija que por fuera parecía llena, pero por dentro no contenía nada. Si ustedes van a mi oficina, van a ver una bolsa de Doritos.
Y no es porque sea yo muy guzgo, bueno, sí, soy bien guzgo. Me andan escondiendo ahí las papitas y todo eso. Esa bolsita de Doritos la guardó mi hijo precisamente por esa razón. Porque está vacía, no tiene nada, tiene puro aire. Usted le hace así y no tiene nada. Si usted compra una bolsa de Doritos, usted espera que tenga Doritos, no aire. Eso es lo que nos está diciendo Pablo aquí. Algo que causa expectación, que causa alegría, que causa una ilusión, pero al final es una gran desilusión y es una gran pérdida. Eso es lo que significa esa palabra vana. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Pablo está diciendo que el evangelio puede sonar emocionante, esperanzador, puede sonar incluso moral. Pero si Cristo no resucitó, en realidad el evangelio es simplemente un cascarón vacío que no tiene nada por dentro. Porque no hay sustancia, no hay fundamento, no hay razón de ser. Simplemente estamos perdiendo nuestro tiempo. Miren lo que dice el versículo 15, Primera de Corintios 15:15. Dice así Pablo, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 15. Y si somos hallados falsos testigos de Dios. Pablo usa un cargo muy fuerte. Ahora lleva el argumento de la resurrección al área de lo teológico, a la integridad personal, ética. Deja de lado lo que es la teología y dice, bueno, nosotros seríamos unos falsos testigos de Dios. Pablo usa un cargo muy fuerte si Cristo no resucitó. Ellos son falsos testigos. En el contexto legal de aquella época del siglo I, un testigo falso no era un simple error sin importancia, una simple mentirita, no. Era un delito extremadamente delicado y grave, especialmente en asuntos religiosos. Pablo está diciendo que si la resurrección no ocurrió, los apóstoles no son personas equivocadas o confundidas, no. Son criminales espirituales que han estado calumniando el carácter de Dios porque están diciendo que Dios hizo algo que en realidad no hizo. Están representando a un Dios que no es el real. Por eso está usando este vocabulario. Es algo serio. Si Cristo no resucitó, son falsos testigos y nosotros también. Por lo tanto, están representando a un Dios que no existe. Pero Pablo va más allá y extiende más esta suposición. Miren lo que dice el resto de este versículo 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Versículo 16, porque si los muertos no resucitan, pues tampoco Cristo resucitó. Pablo también está usando la integridad del testimonio apostólico. Este versículo es una de las pruebas más fuertes de la sinceridad de los apóstoles. Nadie inventa una mentira para ser perseguido, para ser azotado y finalmente ejecutado. Nadie, como lo fueron la mayoría de todos ellos. Ellos serían hombres muy necios que están dando su vida por una mentira. Es lo que está diciendo Pablo. ¿A quién le gusta sufrir de esa manera por una mentira? No hay razón. Esto es un pecado también contra la santidad de Dios. Pablo no deja espacio para un punto medio. Pablo está diciendo que o ellos dicen la verdad o están hablando una mentira que es básicamente una blasfemia. El lenguaje que Pablo está usando para resaltar la importancia de la resurrección es extremo. Ahora, más adelante, Pablo llega al núcleo personal. Va de lo teológico a lo ético a lo personal. Mira lo que dice el versículo 17. Desde el versículo 14
está haciendo esta suposición de vano, vacío del mensaje. En el versículo 15 habla de la falsedad de ser testigos. En los siguientes versículos 16 y 17, Pablo dice que simplemente no hay salvación. Si Cristo no resucitó, no hay salvación. Mira lo que dice, versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es... Ahí está otra vez esa palabra. Vana. Aún estáis en vuestros pecados. Como decía el pastor Chance en su ilustración, es como aquel que dice, soy libre, pero en realidad no era libre. Necesitaba ese papel que respaldara esa libertad. Pues si Cristo no resucitó, podemos decir 1000 cosas, pero no somos libres. Estamos todavía en pecados. Pablo usa la lógica para indicar que si no hay resurrección, entonces el Señor Jesucristo sigue muerto. Está muerto. Y si Cristo no pudo vencer la muerte, pues mucho menos va a poder ayudar a alguien más porque está muerto. Por lo tanto, no pudo pagar por nuestros delitos, por nuestros pecados, y todavía nosotros estamos bajo condenación. ¿Te das cuenta? Aquí ustedes en su Biblia en español ven nuevamente la palabra vano. Vana, es la tercera vez. Pero como ustedes no hablan griego, ni tampoco yo, tuve que ir a un diccionario y resulta que Pablo cambia la palabra griega. No está usando la misma palabra que indicaba vacío y sin contenido. La palabra que aquí tenemos nosotros, bueno, si no sé inglés, menos griego, así de que no les voy a decir cómo se dice. Lo que dice es que esta palabra indica que no produce el resultado esperado. Es algo inútil, algo frustrante, algo sin fruto. No produce el resultado esperado. A eso se refiere esta palabra vana. Mientras que en el versículo 14 se refiere a la falta de contenido, es decir, el mensaje es hueco. En el versículo 17 se refiere a la falta de eficacia en el mensaje. Es un mensaje que no funciona, no tiene propósito, simplemente nos va a llevar a una desilusión. Una fe en un Cristo muerto es una fe que no puede salvar a nadie. ¿Se dan cuenta? Hueco y no produce el resultado que esperamos. Versículo 18, miren lo que dice Pablo. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y cuando nosotros leemos esto, y me imaginaba yo en esos seres amados que han muerto en Cristo, se me venía a mi mente mi mamá, por ejemplo. Algo de lo que nos da fortaleza es que algún día los volveremos a ver. Pues Pablo está diciendo, ¿sabes qué, Juan? Si Cristo no resucitó, olvídate, no los vas a volver a ver. Eso es lo que está diciendo aquí. Pablo dice que no hay esperanza para aquellos que durmieron en Cristo. Me gusta lo que dice Juan Calvino acerca de esta suposición. Él dice acerca de este pasaje, estáis en vuestros pecados significa que la puerta del cielo permanece cerrada. La resurrección es la llave que abre la esperanza de la vida eterna. Sin ella, la culpa permanece intacta sobre el pecador. La resurrección es esa llave que abre las puertas del cielo. Sin un Cristo vivo no hay intercesor. Y sin intercesor no hay justificador. Y el creyente sigue condenado bajo la ley. ¿Te das cuenta? Si Cristo no resucitó, estamos perdiendo nuestro tiempo. No hay razón de congregarnos. No hay razón de estudiar este precioso libro. Mira lo que dice el versículo 19. Para terminar esta suposición, lleva la discusión a un terreno de la esperanza y el propósito de la vida cristiana. Versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo y Cristo no resucitó,
Somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Esta frase, solamente en vida, es muy importante. Pablo dice que si el cristianismo es solo un código ético, una filosofía de autoayuda o moralidad para vivir mejor el aquí y ahora, entonces el evangelio ha perdido su esencia. La ha perdido. Hay muchas otras opciones en esta vida. Hay muchas otras corrientes filosóficas, psicológicas, sociológicas que te van a ofrecer lo mismo. Si Cristo no resucitó, el cristianismo ha perdido su esencia. Si Cristo no resucitó, entonces esto nada más es para esta vida. Pensemos en el contexto histórico de aquella época del siglo I. Los cristianos enfrentaban persecución, pérdida de bienes, rechazo social, la muerte. Los echaban al Coliseo romano. Los prendían y los usaban como antorchas humanas. Pablo está diciendo, todo esto no tiene razón de ser. Si Cristo no resucitó para dar vida eterna, esa es la diferencia, esa es la esencia del evangelio, del cristianismo. Si Cristo no resucitó para darnos vida eterna, entonces todo este sacrificio por una idea moral es una tragedia absurda. Yo puedo seguir otra corriente sin sufrir, sin batallar. ¿Por qué seguir en el cristianismo si Cristo no resucitó? Es absurdo, es lo que está diciendo Pablo. Somos los más conmiserables de todos los hombres. Ahora, hermanos, aquí hay un razonamiento teológico muy poderoso para nosotros, muy importante. Pablo no ve el cristianismo como un medio para tener una vida mejor en esta tierra. ¿Lo alcanzas a ver? Tu mejor vida ahora. Mentira. Mentira del diablo. Aquí lo estamos viendo claramente. Nuestra mejor vida es con Cristo Jesús en gloria. Porque si nuestra mejor vida es aquí, ¿quién quiere ir al cielo? Nadie. No. Pablo no ve el cristianismo como un medio para tener una mejor vida en esta tierra. Claro que Dios bendice, claro que Dios ayuda, pero ese no es el propósito. Pablo ve el cristianismo como una preparación para la gloria venidera basado en un hecho histórico, y ese hecho histórico es que Cristo resucitó. Cristo venció a la muerte, Cristo está a la diestra de Dios y está preparando lugar para todos sus fieles. Gloria a Dios por eso. ¿Lo alcanzan a ver? Qué triste cómo se ha rebajado el cristianismo en nuestros días. No compremos esas filosofías, esas formas de pensamiento. No, nuestra mejor vida está con Cristo Jesús allá. Esto derriba doctrinas de presentar al Señor Jesús solo como un medio de abundancia en esta vida. No es así. Ahora mira lo que dice 1 Corintios 15, 19. 1 Corintios 15, 19. Somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pablo ve a todos los hombres y ve a los cristianos y dice, bueno, si Cristo no resucitó, somos los más dignos de lástima, somos los más miserables. Deberían de vernos y sentir lástima por nosotros, porque habríamos renunciado a los placeres temporales del mundo para abrazar el sufrimiento que ofrece una mentira. Pero sobre todo, habríamos nosotros basados nuestra identidad, hubiéramos puesto toda nuestra esperanza en algo que termina en la tumba, en el cementerio. No tiene razón de ser. Mejor voy y sigo otra corriente, otra filosofía. No tiene razón de ser. Si no hay resurrección, el cristianismo es algo que nos hace vivir engañados para siempre. Adoramos a algo que está muerto y esperamos una recompensa que nunca llegará.
Por esa razón, ahí mismo va a decir, pues entonces comamos y vivamos, que mañana moriremos. No tiene razón de ser. Vivamos como el resto de los paganos. Pero en la siguiente sección, Pablo comienza a cambiar su enfoque en el versículo número 20. Hace un cambio extraordinario, Pablo. Gloria a Dios por ese versículo 20, donde él casi me lo imagino gritando y celebrando de gozo, diciendo, mas ahora Cristo ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Casi le sale. Si no fuera por los 99 que no apoyaron a la hermana Rosaura, nos hubiera salido, casi nos salía. Pablo cambia su posición a una realidad y casi me lo imagino decir con mucho gozo, mas ahora Cristo ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Ay, gloria a Dios, voy a editar la otra parte y voy a dejar esta. Así lo dice Pablo. Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y eso nos debe de motivar a vivir con el deseo de derramar nuestra vida por Cristo Jesús para la gloria de Él. Por esa razón, mira cómo termina este capítulo, el versículo 58, 15-58, dice lo siguiente: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, sabiendo que creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tiene implicaciones eternas y gloriosas porque Cristo ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Ahí vamos, ahí vamos. De aquí a las 5 yo creo que ya no sale. Mis hermanos, yo sé que lo alcanzan a ver. No basta con afirmar que Cristo ha resucitado. La pregunta es si estamos viviendo a la luz de esa realidad. Porque tristemente muchos vivimos en derrota como si adoráramos a un Cristo que no ha resucitado. Como si esta vida lo fuera todo y no es así. La pregunta es si estamos viviendo a la luz de esta realidad. Porque una fe en un Cristo vivo transforma, sostiene, dirige nuestra vida hacia la eternidad. ¿Se dan cuenta? Preguntas de aplicación. ¿Están listos? Quien observa tu vida puede ver que sirves a un Cristo vivo o parecería que sigues a un Cristo muerto. Quien observa tu vida puede ver que tú sigues a un Cristo vivo o está observando que sigues a un Cristo muerto. Siguiente pregunta. Sin la resurrección, dice este pasaje que tu fe sería vana. ¿Hay áreas en tu vida donde estás viviendo como si tu fe fuera vacía? ¿Hay áreas en tu vida que estás viviendo como si tu fe fuera vacía? Siguiente pregunta. ¿Tu esperanza en Cristo está centrada en la eternidad o en lo que Él puede darte en esta vida? ¿Tu esperanza en Cristo está centrada en la eternidad o en lo que Él te puede dar en esta vida? Última pregunta. ¿Vives el cristianismo como una ayuda para esta vida o como una preparación para la gloria venidera? ¿Cómo ves el cristianismo? ¿Como una ayuda para esta vida o como una preparación para la gloria venidera? Que Dios nos ayude a realmente poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. La pregunta sigue en el aire. ¿Realmente Cristo resucitó? Bueno, lo dice Pablo, ¿verdad? Y en verdad ese capítulo 15 de Primera de Corintios, teológicamente, doctrinalmente, es muy vasto, pero yo no se lo puedo enseñar a las personas de afuera. ¿Realmente Cristo resucitó? Porque algunos dicen que Cristo no ha resucitado y ellos han desarrollado ciertas
teorías. Vamos a estudiar algunas de ellas. Hay muchas y me voy a brincar muchos detalles por cuestiones de tiempo. Pero la primera teoría que viene a la plataforma es la teoría del desmayo. Todas estas teorías, quizá algunas de ellas parecen absurdas, pero realmente se han escrito libros y se han desarrollado. Pero no tenemos tiempo de estudiarlas a fondo. ¿Qué dice la teoría del desmayo? Bueno, se llama así porque afirma que Cristo realmente no murió en la cruz, no, sino que simplemente Él perdió el conocimiento y se desmayó debido al sufrimiento físico por el cual Él pasó. Posteriormente, cuando ya lo pusieron en el sepulcro, creyendo que Él estaba muerto, pues con el aire fresco de la cueva, porque no los enterraban como en nuestros días, simplemente era un hoyo en las peñas, pues con lo fresco de la peña, con las mirras y todas estas especies aromáticas que le pusieron, y con el descanso, Él pues nuevamente se pudo levantar, porque simplemente estaba desmayado. Y luego apareció a sus discípulos, quienes interpretaron esto como una resurrección milagrosa. Ellos dijeron que resucitó cuando realmente estuvo Él desmayado. Bueno, evaluemos esta teoría. No se sostiene esta teoría por varias razones. Contradice la evidencia médica y romana. Los romanos eran expertos en ejecución. Al inicio yo les decía que hasta las cruces escaseaban. La crucifixión garantizaba la muerte. Era una muerte dolorosa y garantizada. No existe el registro de que alguien haya sobrevivido una sola crucifixión completa. No hay. Número 2. Ignoran el testimonio bíblico claro. Y no tengo tiempo para decirles por qué el testimonio bíblico se debe de tomar en cuenta. Porque los escritos son muy cercanos a esta fecha. En la historia toman testimonios de muchos años después y los toman como válido. Yo no sé por qué no toman la Biblia, pero bueno, ahí se las valgo. Allá ellos y su conciencia. Pero bueno, la Biblia afirma repetidamente que Cristo murió, Cristo murió, Cristo murió, Mateo 15:37, Juan 19:30 y muchos más. ¿No explican también la lanza en el costado de Juan 19:34? Ahí está otra prueba. Es imposible que la condición física de Jesús hubiera sobrevivido ese día. Ni el hombre más poderoso, humanamente hablando, hubiera podido recuperarse de lo que sufrió Jesús en ese día. Pónganse a pensar en esto. Jesús tuvo una hematidrosis en el Getsemaní. Lucas 22:44, por eso salieron como gotas de sangre. Fue tratado brutalmente durante toda la noche, caminó de un lado a otro, fue azotado por los romanos, caminó el Calvario, sufrió la crucifixión, tuvo sed y seguramente fiebre y además una lanza se le clavó en el costado y ellos se atreven a decir que se desmayó, Simplemente lo que quieren es quitar a Dios de la ecuación. Tampoco pueden explicar por qué la piedra fue removida, cómo se vencieron los guardias y cómo convencieron a los discípulos. No pueden. En resumen, esta teoría intenta ofrecer una explicación natural para un evento sobrenatural y no tiene sustento. Siguiente teoría, la teoría del cuerpo robado. La teoría del cuerpo robado. Y como dice su título, esta teoría sostiene que el cuerpo de Jesús simplemente fue robado. Se lo robaron. Y es que los discípulos o algunos líderes judíos o por ahí un complot se pusieron de acuerdo y bueno, se robaron el cuerpo y luego dijeron que resucitó. Base histórica, no tenemos tiempo, pero pensemos en la evaluación de esta teoría. Contradice totalmente el carácter de los discípulos.
Ellos estaban con mucho miedo, tenían miedo a tal grado que estaban escondidos. Es más, su discípulo más valiente, que se cree que fue el primer torero de la época porque cortó oreja, negó al Señor Jesucristo 3 veces por miedo. 3 veces por miedo. Es más, ¿qué digo? Miedo, pavor. Además, eran hombres transformados y dispuestos a morir por proclamar una mentira. No, ellos tenían miedo. Y luego, esta teoría no puede explicar las apariciones que se redactan posteriormente. Un cuerpo robado no produce encuentros físicos con múltiples testigos, como vamos a estudiar más adelante, que dice 1 Corintios 15, del 5 al 8. Tampoco lo explican. Ahora, ¿cómo pudiera haber terminado todo este revuelo de la resurrección? Simplemente muestren el cuerpo. Muestren el cuerpo. Nunca se mostró un cuerpo. Y con toda la tecnología de aquella época de los romanos, ellos pudieron haber conseguido un cuerpo, pero no. El contexto romano también lo hace imposible. La guardia, el sello, no podían robar un cuerpo así de fácil, porque básicamente iban a pagar con su vida, no iban a poder pasar esa guardia. Quienes argumentan que durmieron los guardas están ignorando que si hubieran ellos dormido, hubieran pagado con su vida. Así es de que esta teoría también se cae, se desbarata. Y viene otra teoría, que es la teoría de la alucinación. Alucinación. Y afirma que los discípulos en realidad no vieron al Señor Jesucristo, pero por la tristeza, por el dolor, pues vieron una visión, una alucinación. Y eso fue a causa del trauma que pasaron ellos. Si nosotros estudiamos un poquito acerca de lo que son las alucinaciones, estas suceden individualmente, no colectivas. Usualmente cuando una persona pierde un ser amado, parece que lo ve. Uno ve caras y se le imaginan a ese ser amado que partió, o cuando pasa alguien por un trauma, pero se dice que son individuales, no colectivas. La Biblia registra que el Señor Jesucristo se le apareció a grupos de personas, hasta 500 personas a la vez. ¿Cómo pudieron haber alucinado todos al mismo tiempo la misma cosa? Los hombres que sufren de alucinaciones nunca llegan a ser héroes morales o salir adelante como lo hicieron los apóstoles, que llegaron a ser grandes figuras y ejemplos a seguir. No, también lo contradice. Es imposible que 2 personas tengan la misma alucinación al mismo tiempo. Entonces, como les digo, tampoco sostiene esta teoría. No explican la tumba vacía, aunque hubieran visto visiones. ¿Dónde está el cuerpo? No encaja con la psicología de los discípulos. Ellos no esperaban la resurrección. ¿Se acuerdan, por ejemplo, el pasaje de Camino de Emaús? Ellos no esperaban la resurrección. El Señor Jesucristo ahí les llama la atención. Además, las apariciones fueron físicas. El Señor Jesús se echó un pescadito dorado. Él comió, habló y en fin. Eso no lo explican tampoco. Una alucinación no puede comerse un pez. Bueno, existen otras teorías, ya no tenemos tiempo, pero la teoría del doble no era Jesús, sino que se parecía a él, y en fin, y créanlo, hay libros, hay registros, en fin. La teoría de la tumba equivocada es otra de ellas. Las mujeres estaban tan perturbadas que se fueron a la tumba equivocada. Tampoco se sostiene. José de Arimatea era muy conocido y pudieron haberla dirigido. De hecho, es muy interesante. Si tienen la oportunidad, estudienla, porque usan mucho el registro bíblico cuando dice: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Ahí sacan toda una serie
¿cómo se dice? De argumentos. Pero en fin, el punto aquí es de que hay mucha oposición a la resurrección. Todas estas teorías tienen algo en común, ¿se dan cuenta? Intentan explicar la resurrección sin Dios. Quieren sacar a Dios de la ecuación y es que les conviene. Pero al hacerlo terminan siendo teorías insuficientes, contradictorias y se debilitan. La explicación más coherente, bíblica y gloriosa sigue siendo la misma. Cristo verdaderamente murió, Cristo verdaderamente resucitó por el poder de Dios. Y déjenme decirles que Cristo ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Amén. El problema no es la falta de evidencia, es la resistencia del corazón duro a la verdad, lo puedes ver. Porque si Cristo realmente resucitó y así fue, entonces no podemos permanecer iguales. La única respuesta correcta es rendir nuestra vida al Señor Jesucristo y el mundo no quiere hacerlo. Preguntas de aplicación, ¿están listos? Cristo resucitó. Verdaderamente ha resucitado. No, nomás les cambio un poquito y se me pierden. ¿Qué pasó? ¿Tu fe está basada en lo que entiendes racionalmente o en lo que Dios revela aunque no lo entiendas? ¿En qué basas tu fe? Lo que el Señor dice, la revelación especial. Después de ver estas teorías, ¿qué tan firme es tu convicción de que Cristo verdaderamente resucitó? Estas son las más comunes. ¿Qué tan firme está tu convicción de que Cristo resucitó? Siguiente pregunta. ¿Cómo cambia tu perspectiva sobre el sufrimiento, la muerte y la eternidad? La resurrección de Cristo. ¿Cómo cambia tu forma de ver y enfrentar el sufrimiento, la muerte y la eternidad? Esto que estudiamos acerca de la resurrección de Cristo debería de tener un impacto enorme en nosotros. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Realmente Cristo resucitó? Hasta ahorita yo he dado una disertación doctrinal y teológica de Pablo, he dicho la oposición, pero ¿podemos nosotros realmente ver si Cristo resucitó? La verdad es que sí, la verdad es que sí. Vamos nuevamente a 1 Corintios capítulo 15 versículo 20, 1 Corintios 15, 20. Y aquí Pablo pasa de la suposición a la declaración gloriosa. Pablo en su disertación de la resurrección pasa de la hipótesis a la certeza, de la duda a la verdad absoluta, de la desesperanza a la esperanza viva, real y gloriosa. Y escribe estas palabras. 1 Corintios capítulo 15 versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Primicias de los que durmieron es hecho. Miren lo que está diciendo aquí Pablo. Él no dice quizá, no dice probablemente. Pablo dice enfáticamente, Cristo ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. A pesar de todos los argumentos en contra, a pesar de toda la incredulidad humana, Pablo lo dice enfáticamente. A pesar de todas explicaciones naturalistas, la realidad permanece inmutable. Cristo verdaderamente ha resucitado. Así que la resurrección no es una teoría que debe de ser debatida, es una verdad que debe de ser creída, debe de ser abrazada y que debe de ser vivida, reflejando una rendición a nuestro Señor Jesucristo. No tengo tiempo, pero había preparado por qué podemos nosotros usar el registro bíblico como evidencia, y es que los escritos son muy cercanos a la época, y miren lo que dice la palabra de Dios. La Biblia indica que Jesús realizó múltiples apariciones después de su resurrección. Más de 500 personas fueron testigos oculares de este evento.
es prácticamente imposible que todos se hubieran puesto de acuerdo para decir el mismo relato. Ni siquiera con la tecnología de nuestros días es tan fácil. 500 personas. Miren lo que dice 1 Corintios 15:6. 1 Corintios 15:6. Lo que dice Pablo aquí es muy importante porque él está previniendo que algunos no van a creerle. Pero miren lo que dice 1 Corintios 15:6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Pero te fijas lo que está diciendo Pablo, ¿no me crees? Muchos de ellos viven. Escógete al que quieras. Muchos de ellos viven, ves y pregúntales. Pablo se atreve a poner eso en su carta. Esta es la lista extraída de la Biblia sobre algunas de las apariciones de Jesús. Miren esto. María Magdalena, Juan 20:14, las mujeres que volvían de la tumba, Mateo 28:9 y 10, Pedro más tarde en el día, Lucas 24:34, a los discípulos Emaús, Lucas 24:13, a los apóstoles sin Tomás, Lucas 24:36 al 43, a los apóstoles con Tomás, Juan 20:26 al 29, a los 7 junto al lago de Tiberia, Juan 21 del 1 al 23, a una multitud de 500, 1 Corintios 15:6, a Santiago, 1 Corintios 5:7, a los 11, Mateo 28:16 al 20, a Pablo, Hechos 9 del 3 al 6, a Esteban, Hechos 7:55, a Pablo en el templo, Hechos 22 del 17 al 21, a Juan en la isla de Patmos, Apocalipsis 1 del 10 al 19, y ya se me acabó la voz, mejor ahí le digo. Es impresionante. El registro histórico es muy sólido. Además, nunca vemos que se refutara la resurrección. Incluso la Biblia habla de muchas personas que hablaban en contra, que levantaban falsos. Nadie lo refutó. Nadie. Nunca vemos que los enemigos de la resurrección contradijeran estos relatos. Los soldados de la tumba, al decir la noticia a sus superiores, estos no fueron a verificar. Ellos simplemente creyeron la resurrección, le creyeron a estos soldados. Solo quisieron iniciar una mentira para negar esta verdad de la que ellos mismos fueron testigos. Miren lo que dice Mateo 28. Mateo 28. Del 11 al 13. Mientras ellas iban, las mujeres, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Fíjate bien, está relatando que dijeron lo que sucedió. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, miren la junta que están teniendo ellos, dieron mucho dinero a los soldados diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Pero nunca fueron a verificar, nunca fueron a checar. Creyeron lo que dijeron estas personas, y es que ellos no podían mentir, sabían que su vida estaba en juego. Otro elemento es que Pedro fue el encargado de predicar el primer sermón evangélico en el día de Pentecostés, en el cual mencionó la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nunca se ve que lo refutaran o que pusieran oposición a ese mensaje glorioso. Había muchos a quienes se les podía preguntar, pero todos sabían que la tumba estaba vacía. Mira lo que dice Hechos 2:32. Si quieren saber ustedes mucho más de este tema y otros temas, registros históricos y bíblicos, hay un libro, para mí es mi favorito, se llama Evidencia que demanda un veredicto, y hay como 5 tomos, se los recomiendo. Evidencia que demanda el veredicto, está en inglés y en español. Dice Hechos 2:32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Pregúntenos, les damos detalles, todos nosotros. Además, Pablo también
Habló de la resurrección de Jesús en frente de perseguidores de la iglesia. Estuvo frente a Festo en ese tribunal y había muchos judíos. Le hicieron muchas acusaciones, las cuales no pudieron comprobar. Festo, al mandar a Pablo con Agripa, no con gripa, Agripa, no, ay pobrecito tenía gripa, no. Festo mandó a Pablo con Agripa. Menciona que Pablo decía que Jesús vivía, pero no lo refutaron. Miren lo que dice Hechos, capítulo 25, 19 al 20. Miren lo que dice Hechos, capítulo 25, versículo 19 al 20. Sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús, que por cierto ya muerto, al que Pablo afirma que está vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté que si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de esas cosas, pero no lo refutan, no le dicen que no es verdad. Y como decía al inicio, todo esto hubiera terminado si hubieran enseñado el cuerpo. Todo se hubiera calmado. El imperio romano era poderoso, podía buscar el cuerpo, incluso pedir ayuda de muchos. Su reputación estaba en juego, mas no lo hicieron. Si se hubieran robado el cuerpo, podían haber acusaciones muy graves. Acuérdense que se rompió el sello imperial, pero nunca hubo una persecución contra esos supuestos ladrones, a pesar de que se rompió ese sello. Dios hizo todo perfectamente planeado. La piedra fue removida no para que saliera Cristo Jesús, sino para que los de afuera pudiéramos ver que la tumba estaba vacía. Dentro de todo esto, nosotros vemos que los seguidores de Jesús tenían mucho miedo. De hecho, ya mencionamos que Pedro lo negó 3 veces porque estaba lleno de pavor. Los apóstoles estaban escondidos, ya también lo mencionamos. Hermanos, algo tuvo que suceder en ellos. Ellos tuvieron que haber experimentado algo extraordinario. Estaban muertos de miedo, de pavor. ¿Cómo puede una persona pasar de tener horror, pavor, a ser una persona extremadamente valiente? Extremadamente valiente. ¿Qué fue lo que les dio ese valor? ¿Qué les impulsó a salir y dar la cara con todo el valor del mundo? ¿Qué provocó que hablaran abiertamente de Jesús y su doctrina sin importar las consecuencias, aún su propia vida? ¿Qué fue lo que sucedió? Precisamente la resurrección de Cristo Jesús. Experimentaron y testificaron la resurrección de Cristo Jesús. Ve conmigo a Juan 20, 19 y 20. Y nos acercamos al final ya. Juan 20, 19 y 20. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, ¿quién vino? Jesús. Vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron de ver al Señor. Ahí está la respuesta a mi pregunta. ¿Cómo pasaron de miedo, versículo 19, a regocijo? Ahí lo dice: por la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Sabes? Se dice que alrededor de 50 millones de personas han muerto como mártires.
Y ahí pueden leer el registro en el libro de John Fox, entre los cuales están estos apóstoles. Escucha esto. Felipe, ¿cómo murió Felipe? Fue azotado y crucificado en el año 54 después de Cristo. Mateo fue traspasado por una cuchilla y lanza en la ciudad de Nadaba en el año 60 después de Cristo. Jacob, a la edad de 99 años, fue golpeado y apedreado por los judíos y finalmente le abrieron el cráneo con un garrote con lo que lo golpearon. Matías fue apedreado en Jerusalén y luego decapitado. Andrés fue crucificado en una cruz cuyos extremos fueron fijados transversalmente en el suelo en forma de X. Marcos fue arrastrado y despedazado por el populacho de Alejandría. Pedro fue crucificado cabeza abajo porque dijo que él no era digno de morir como su Señor. Pablo, después de haber orado, dio su cuello a la espada. Judas, hermano de Jacobo, era comúnmente llamado Tadeo, fue crucificado en Edesa en el año 72 después de Cristo. Bartolomé fue cruelmente azotado y luego crucificado por los agitadores idólatras. Tomás fue martirizado y atravesado con una lanza. Lucas fue colgado de un olivo por los idólatras sacerdotes de Grecia. Simón, de sobrenombre Celote, fue crucificado en el año 74 después de Cristo. Juan, el discípulo amado, fue echado en un caldero de aceite hirviendo. Escapó milagrosamente con vida. Fue el único apóstol que escapó sin una muerte violenta y terminó expatriado en la isla de Patmos. Bernabé se supone que murió violentamente alrededor del año 73 después de Cristo. Y quizás te preguntas, ¿qué tienen que ver los mártires con la resurrección del Señor Jesucristo? ¿Qué aporta la muerte de todos estos hombres para dar evidencia que Cristo resucitó? La respuesta es que los mártires son de suma importancia, porque muchos son capaces de vivir por una mentira, pero ni un solo hombre es capaz de morir por una. Y ellos dieron su vida porque Cristo verdaderamente ha resucitado. Preguntas de aplicación para ustedes. ¿Están listos? Si Cristo ha resucitado, ¿qué te impide rendirte completamente a Él? ¿Qué es lo que te impide? ¿Qué tiene más valor que lo eterno? Si Cristo resucitó, ¿qué te impide rendirte completamente a Él? Los discípulos pasaron de miedo a valentía por la resurrección. ¿Qué te impide vivir con ese valor? El mismo Cristo que se le apareció a ellos es el mismo Cristo que está intercediendo por nosotros. ¿Qué te impide vivir con valor? Tercera y última pregunta. Si Cristo venció la muerte, ¿por qué a veces vives con temor o ansiedad como si todo terminara aquí? ¿Por qué? No hay razón de ser. Espera una vida gloriosa, no aquí, en el cielo con Cristo Jesús. Déjenme decirles algo. El Señor ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado.